Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 16 de septiembre y en este día la Iglesia celebra la memoria de dos santos mártires del siglo III, los santos Cornelio y Cipriano. Cornelio fue papa, elegido obispo de Roma en el año 251. Tuvo que enfrentarse a una grave herejía, la herejía de los novacianos, y contó con la ayuda de Cipriano, que fue obispo de Cartago en el norte de África. Recibió la ayuda de Cipriano precisamente en aquella provincia de Cartago. Cornelio fue desterrado por el emperador y murió en Civitavecchia en el año 253, después de un pontificado de sólo 2 años. Su cuerpo lo trasladaron a Roma y fue sepultado en el cementerio de San Calixto. Cipriano nació en Cartago en el año 210 en el seno de una familia pagana. Una vez convertido al cristianismo, fue ordenado sacerdote y en el año 249, con sólo 39 años de edad, fue elegido obispo de su ciudad natal de Cartago. En una época de nuevo muy difícil, peligros de dentro por los herejes, peligros de fuera por la persecución del paganismo, concretamente la persecución del emperador Valeriano. Fue, al igual que Cornelio, en primer lugar desterrado y más tarde murió sufriendo el martirio un día 14 de septiembre del año 258. En los años en que pudo desempeñarse como obispo de Cartago, él gobernó como buen pastor aquella iglesia y dejó escritos muy importantes e interesantes, entre ellos una defensa de la virginidad cristiana. Vamos a escuchar la primera lectura de la misa de hoy, que ya sabemos que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy del capítulo 11, los versículos 17 al 26 y luego el versículo 33. Dicen así: hermanos, al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto
no os alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. San Pablo hace referencia a una costumbre de la época apostólica. La Eucaristía había sido instituida en el transcurso de una cena. Por tanto, los cristianos, los discípulos, se siguen reuniendo en ágapes fraternos, en el transcurso de los cuales se oraba, se cantaban salmos y, por supuesto, el presbítero que presidía la comunidad, el apóstol, consagraba el pan y el vino y se distribuía la comunión, siempre en ese orden: primero el pan, aquel que Jesús había llamado mi cuerpo, y posteriormente el cáliz con vino, al que Jesús había llamado mi sangre. Pablo comienza de una forma, de nuevo, fuerte y provocativa. Estas reuniones vuestras causan más daño que provecho. Fíjense, en época apostólica ya se han introducido abusos. Ya todos los que participan en esas asambleas no lo hacen con un espíritu de fe y de caridad notables. Vamos a escuchar inmediatamente cuáles son esos abusos que se dan. Pero se ha desvirtuado esto de celebrar la Eucaristía en el transcurso de un ágape fraterno. Porque fraternidad no existe cuando se dan divisiones, y divisiones profundas. Ya desde el comienzo de la carta, San Pablo se había referido a que algunos en la comunidad dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y se habían hecho bandos, grupos dentro de la comunidad. Pero esos grupos no son simplemente porque unos se quieran de tal o cual apóstol o predicador cristiano. Lo que ocurre es que cuando se celebran estos ágapes fraternos y eucarísticos, se muestra la profunda división. Cada uno trae su propio alimento, porque no quiere recibir el de otros. Los que disponen de más medios o son más caprichosos o delicados en la comida traen lo suyo, pero no para ponerlo en común y que todos coman de lo que traen todos, sino para comer ellos su comida. Por eso dice San Pablo, se adelantan a comer su propia cena. No vaya a ser que otros también pretendan participar de lo que ellos traen. Uno hace rancho aparte, una persona o una familia que participa en este ágape. De esta manera, dice Pablo, se humilla a los que tienen menos, a los que no tienen prácticamente que comer. Él dice: mientras uno pasa hambre, el otro está borracho, porque se ha traído su alimento y su bebida, y en abundancia. Por tanto, se humilla a los pobres, y por otra parte, se olvida el sentido profundo de la Eucaristía, que es sacramento de unidad, y que es sacramento del amor cristiano. Todo esto es un grave abuso
que se ha ido produciendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo irá a las causas, a las razones profundas. Porque todo eso son simplemente detalles que expresan el problema subyacente. De momento Pablo dice: ¿qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo. Y Pablo enuncia la gran tradición que él ha recibido y que él ha comunicado a su vez a los de Corinto. Una tradición que procede del Señor, que yo os he transmitido. Y Pablo relata la institución de la Eucaristía. Fíjense que el relato de la institución de la Eucaristía lo conservamos en los evangelios de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y en la primera epístola de Pablo a los Corintios. El cuarto evangelio, el de San Juan, no trae esta narración de la institución de la Eucaristía en la última cena. ¿Quién instruyó a Pablo en esta tradición recibida del Señor? No lo sabemos. Sería en Damasco, sería aquel Ananías, cuya oración le devolvió la vista, de cuyas manos recibió el bautismo, fue de parte de los apóstoles que todavía se encontraban en Jerusalén y que él conoció en persona, pero esa tradición es común y con pequeñas diferencias nos llega a nosotros a través de esas 4 fuentes que he dicho. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y lo mismo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Esta no es una tradición sin más, es la gran tradición cristiana, la tradición con mayúsculas. Este es el sacramento no sólo de la presencia de Cristo en medio de su iglesia, mientras que ésta, la iglesia, existe y tenga razón de ser hasta que el Señor venga a consumar el tiempo y a dar la paga o el castigo merecidos. Es este sacramento, además, como hemos dicho, sacramento de fraternidad, que expresa que todos los que participan en él son miembros de un mismo cuerpo que tiene por cabeza al Señor Jesús. Ellos van a alimentarse del Señor Jesús en la comunión eucarística. Nosotros nos fundimos con Jesús, nos unimos a Él en una unión extraordinaria y, por supuesto, difícil de explicar en 2 palabras. Pero esta es la gran tradición cristiana y la Iglesia se forma en torno a la mesa de la Eucaristía. El ágape fraterno, ese ágape fraterno, puede ser muy significativo y un marco muy adecuado para la celebración de la Eucaristía, pero eso no es lo fundamental. El Señor, cuando se reunió con sus apóstoles para celebrar la última cena, no quiso mostrarles simplemente la forma en que había de celebrarse un banquete, que era la comida pascual adelantada. Él quiso entregarles el sacramento de su cuerpo y de su sangre, el sacramento de nuestra fe y el sacramento de su amor. Proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz. Porque la Eucaristía es sacrificio, porque es memorial del único y verdadero sacrificio de Cristo. De hecho, la Eucaristía es el mismo misterio pascual, celebrado, ofrecido de una manera incruenta,
pero es el mismo misterio pascual que encierra esa realidad doble de muerte y resurrección. Por ello concluye Pablo diciendo: hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Esperaos porque tenéis que poner en común lo que lleváis, vuestra riqueza o vuestra pobreza, pero tenéis que poner en común vuestro amor y vuestra unidad. Vamos nosotros a sacar también de este importante texto nuestras lecciones. Algunas son muy sencillas. No podemos celebrar la Eucaristía con odio en nuestro corazón o con una meditada decisión de permanecer al margen, de no perdonar, de no compartir, de no ayudar, de ir a lo nuestro, de arreglar nuestras cuentas con Dios en la celebración de la misa, sin importarnos en absoluto las personas que con nosotros se han reunido en asamblea litúrgica, porque son como nosotros, miembros de un mismo cuerpo. Tenemos que pedir al Señor la gracia de una nueva sensibilidad comunitaria en nuestra Iglesia, que nuestra piedad no sea una piedad individualista, que no acudamos a la Iglesia como quien acude a un supermercado religioso a servirse lo que le interesa, a aprovecharse de lo que puede allí adquirir, recibir. Pero también vamos a aprender que a la base de todo esto está aquel que atiza en la Iglesia esa fuerza disgregadora, el tentador que busca desunir, romper la comunión profunda de los creyentes en Cristo, que atiza en cada uno de ellos o la soberbia o la codicia, pero cualquier cosa que provoque que ya la comunidad no sea verdadera comunidad, con un alma, con un corazón, sino que sea un conjunto de personas que por sus intereses particulares, piadosos, se han reunido el mismo día y en el mismo lugar. Lejos de nosotros tal cosa y tal espíritu. Que cada comunión recibida no sea solamente un agradable encuentro con el Señor en lo hondo de nuestra alma. Que cada comunión recibida sea también un compromiso sincero de vivir según la medida de nuestra propia vocación, por supuesto, pero cada uno según aquello que Dios le pide, vivir unidos a sus hermanos. Pues vamos nosotros a considerar y a convertir en peticiones estas reflexiones. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es
de San Lucas del capítulo 7, los versículos 1 al 10, que dicen así: En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad, y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. De nuevo, en este texto encontraremos cómo Jesús alaba la fe de alguien. Alabó la fe de su apóstol Natanael desde el mismo momento de la llamada. Alabó la fe de una mujer cananea cuya hija estaba malamente endemoniada. Y alaba ahora la fe del centurión, de nuevo como la cananea, un pagano. ¿Y cuál es esa fe del centurión? Porque no ha sido por haberle enviado a unas personas, unos ancianos de los judíos, cuando el Señor alaba su fe. Es cuando aquel hombre da esa respuesta admirable. Él dice que él tiene una palabra llena de autoridad, con la que él manda a su criado o a sus soldados a hacer tales o cuales cosas, ir o venir de unos sitios o de otros. Pero él piensa que Jesús tiene una palabra de autoridad también sobre la enfermedad y sobre la muerte. Basta con que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Para eso no le requiere que entre en su casa, porque se siente absolutamente indigno de acoger en su casa a un hombre santo como Jesús. Es fe en Jesús, fe en que el Señor es mucho más de lo que representa. Un hombre, uno más entre la multitud. Jesús ha venido de parte de Dios. Jesús manda con imperio sobre los elementos, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Un día el Señor dirá: yo soy la resurrección y la vida. Entonces fue cuando las hermanas de Betania, María y Marta, llorosas, fueron a su encuentro. Pero hoy al centurión, también apurado y lleno de pena por la enfermedad de su criado, le va no sólo a conceder su salud, su salvación, su vida, sino también va a alabar una fe que no ha encontrado ni siquiera entre los hijos de Israel. Vamos a pedir nosotros también al Señor con empeño y perseverancia que aumente en nosotros esa fe, y que esa fe se convierta en nosotros en confianza absoluta, en abandono sin límites. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.